y comenzaría a grabar. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es la parte teórica relacionada con los activos de propiedad, planta y equipo. Posteriormente la volveremos a retomar en lo que son los activos intangibles. Estos aspectos especiales de activos nos los mencionaba la NIC 16 que vimos la semana pasada y corresponden a los dos modelos que yo podía escoger para registrar mis activos. La NIC 16 nos decía que yo podía llevar mi activo por el método de costo o por el método revaluado, ¿verdad? Por el método de costo había que llevar el activo con su depreciación acumulada, que ya hoy vimos en la práctica cómo se lleva esa depreciación acumulada, pero además nos decía que había que llevarlo con el deterioro acumulado, que es uno de los aspectos especiales que vamos a ver ahorita. Pero también podríamos escoger el modelo revaluado, que era el contrario al deterioro. El deterioro es cuando el activo pierde valor. La revaluación es cuando el activo gana valor, que ese es el otro método que permite la norma, llevar el activo por el método revaluado. La revaluación de activos, que es por donde voy a comenzar, es un registro de la NIC 16. Tengan muy claro la norma, porque yo no puedo mezclarlo, no puedo hacer la revaluación con cualquier norma, tiene que ser con lo que estipula la NIC 16. Esto ya después lo veremos, que cuando yo intento hacer el deterioro, hay una norma específica. Y si con esa norma veo que no está deteriorado, significa que puede estar revaluado, pero no puedo hacerlo con esa norma. Y lo mismo con esta. Entonces, la revaluación se hace de conformidad con la NIC 16. ¿Qué es lo que ocupamos para hacer la revaluación? El valor en libros del activo. Esto significa que yo tengo que conocer al momento de hacer la revaluación cuánto fue el costo del activo. Tengo que valorar qué elementos le he capitalizado. ¿Cuánto es su depreciación acumulada de esa fecha? Y con eso ya conoceríamos cuál es el valor en libros y compararlo con el valor razonable. El valor razonable no es otra cosa que el valor de mercado de aquel activo. Entonces, yo estoy comparando el valor del activo con el valor razonable. Hay varias formas de calcular el valor razonable. Puede ser que yo contrate un perito. Puede ser que haya mercados activos donde se cotiza aquel activo y ahí ya tendríamos un valor razonable del mismo. En fin, la NIF 13 nos dice cuáles son las formas para determinar ese valor razonable. Yo tengo que comparar el valor en libros con ese valor razonable. Si el valor, voy a ponerlo por acá, si el valor en libros es menor que el valor razonable, estamos ante una revaluación. ¿Y por cuánto se hace la revaluación? La revaluación se hace por la diferencia. Si su valor en libros es 1.000.000 y su valor razonable es 1.100.000, la revaluación es por 100.000. Tengan eso ahí presente porque no es que vamos a duplicar el monto ni nada, es que le vamos a ajustar la diferencia. También nos dice la norma que las revaluaciones deben ser realizadas con regularidad. La norma no dice cuánto es esa regularidad. Lo define la empresa, pero tiene que ser con una suficiente regularidad que sea de acuerdo a las condiciones del activo. Generalmente las revaluaciones se hacen para edificios y terrenos. Y entonces, digamos que no fuera la norma ni nada por el estilo, pero ¿verdad? Muchas empresas lo hacen cada 5 años, más o menos. Ahí va. Pero al final la empresa es la que determina esa regularidad. Y tiene que quedar expreso en las notas de sus estados financieros. Si lo hace cada 5 años, tiene que decir que cada 5 años se hace esa revaluación. No puede quedar ahí suelto de que yo hago la revaluación cuando yo quiera, que la hice este año, la hago dentro de 6 años, la hago dentro de 10 años y ahí voy. No, tiene que ser con esa regularidad. Yo tengo que definir cada cuánto tiempo.
Y también si una cuenta se reevalúa, la clase completa a la que el activo pertenece debe ser reevaluada. Eso ya yo lo había mencionado en la clase pasada. Si yo tengo varios terrenos y reevalúo un terreno, tengo que reevaluar todos los terrenos. No es que este terreno que ganó mucho valor, yo lo voy a reevaluar porque me parece muy estratégico. No, es que si reevalúo ese, tengo que reevaluar todos. Y bueno, algunas empresas por ahí es que no lo hacen porque es costoso la reevaluación. Pero bueno, al final lo que se busca con la reevaluación es que el activo tenga su valor más actualizado. Muy bien, entonces, vamos a ver para pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. También nos dice la norma que la revaluación se acumula en el patrimonio. Entonces, vean qué interesante, la cuenta de la revaluación va a pasar a la parte patrimonial y va a pasar a la parte patrimonial bajo el encabezado de superávit por revaluación porque no es una entrada de beneficio económico. Vean que la revaluación es una comparación entre el valor en libros y los valores, digamos, de mercado, su valor razonable. Pero no es que yo estoy pagando más por el activo ni nada, sino que es algo más que se genera, pues, digamos, a nivel simbólico en los libros contables, ¿verdad? No obedece a un pago que haya hecho la empresa. Por eso se lleva a superávit por revaluación. No hay una salida económica al momento de hacer la actualización. Y dice que cuando se retiran, se convierten en utilidades retenidas. Es decir, que este superávit por revaluación, cuando yo lo elimino, lo voy a llevar a utilidades retenidas directamente. Esto hace que el superávit por revaluación esté en la cuenta de patrimonio y posteriormente lo pasamos a utilidades retenidas. Y es casi una reclasificación de una cuenta de patrimonio, ¿verdad? No llega al estado de resultados. Bueno, la norma nos da dos métodos para hacer la revaluación. Por el método reexpresado y por el método compensado. Por el método reexpresado tenemos que determinar un índice de reexpresión que le aplicamos al costo original. Entonces, no sé, consideremos que mi activo tenía un valor de un millón, ya que me queda más fácil, de 1.000.000. Y el índice de reexpresión nos da 1.1. Entonces, para determinar el monto reexpresado, me va a quedar 1.100.000. ¿Cómo se determina este índice de reexpresión? ¿Verdad? Que es este 1.1. Es lo que vamos a ver, pero se aplica sobre el costo. Vean que este es el costo. Aquí tengo el índice y me va a dar el monto reexpresado. En el método compensado, dice que se compara el valor en libros del activo con su valor razonable y se reexpresa la diferencia, que es como lo mostraba hace un rato. Yo determiné que el valor en libros del activo era de 1.000.000. Y el valor razonable del activo, 1.100.000. Y por tanto me queda una diferencia de 100. Al final, cualquiera de los dos es lo mismo, ¿verdad? Porque me va a quedar en valor en libros el 1.100.000. Pero en uno tengo una fórmula y en el otro tengo otra fórmula, ¿verdad? En ambos vamos a tener un método diferente para hacer la determinación de esa diferencia. Nos va a dar lo mismo, pero tiene alguna diferencia al momento de calcularse y además al momento de registrarse también tenemos una diferencia. Véanlo acá. El primer método, que es el compensado, yo haría activo revaluado contra superávit por revaluación. Sigamos con el mismo ejemplo. Ese ejemplo es 100.000 colones, ¿verdad? Era la diferencia entre 1.100.000 de valor razonable
de 1.100.000 y su costo de 1.000.000. Entonces la diferencia es 100.000, que es la que estoy llevando directamente a mi asiento, ¿verdad? Estoy llevando mi asiento por la diferencia. En el otro caso, no. Vean que en el otro caso interviene también una cuenta que se llama depreciación acumulada. Tengo el activo revaluado, la depreciación acumulada y un superávit por revaluación. Bajo este caso, nosotros tenemos que determinar lo que se conoce como el índice de reexpresión. Vean que tiene una fórmula. El índice de reexpresión es el valor razonable entre el valor en libros. Y el valor en libros conlleva también la depreciación. Bueno, en este caso yo estaba considerando hasta el momento un activo que no tenía depreciación acumulada. Pero este método de reexpresión lo que hace es tomar el costo y multiplicarlo por el índice de reexpresión y también la depreciación por el índice de reexpresión y aumentar los dos, tanto el activo como la depreciación. Al final el compensado nos queda lo mismo. Voy a inventarme los números, porque no tenemos en este momento un ejemplo. Pero el superávit nos tiene que quedar igual, queda los 100.000, porque por cualquiera de los dos métodos que yo lo haga, va a ser lo mismo. Lo que pasa es que aquí el activo revaluado va a estar por un monto un poco mayor que bajo el otro método, porque también estoy considerando la depreciación acumulada del activo. Entonces, no sé, digamos que la depreciación hubiese sido de 20.000. Entonces, al final el compensado nos da lo mismo, pero en este método estoy considerando tanto el activo original como la depreciación que tiene acumulada a esa fecha. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? ¿Estamos claros? ¿Seguros? Bueno, voy a continuar. El superávit por revaluación, según la norma, que aquí seguimos en la NIC 16, dice que debe ser transferido directamente a utilidades retenidas cuando sea realizado. Entonces, voy a volver. Vean que en cualquiera de los dos métodos existe una cuenta que se llama superávit por revaluación. Esta cuenta de superávit por revaluación es una cuenta de patrimonio en el estado de situación financiera. Ojo, cuidado, la clasifican como parte del activo. Es una cuenta de patrimonio. Y por supuesto, bueno, el activo es el activo, ¿verdad? Lo único es que se llama activo revaluado. Por ejemplo, no sé, maquinaria revaluada o edificio revaluado, ¿verdad? Lo que sea, pero va a tener la palabra revaluado. Vehículo revaluado, máquina revaluada. Entonces, debe ser transferido directamente a las utilidades retenidas cuando sea realizado. Puede ser realizado por el retiro o disposición del activo. Puede ser realizado conforme el activo es usado y la transferencia de utilidades retenidas debe ser hecha a través del estado de resultados. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Este superávit por revaluación, al final de cuentas, es una ganancia que tuvo la empresa por hacer la revaluación. Conforme ese superávit vaya a ser consumido, yo lo tengo que pasar a utilidades retenidas. ¿Y cómo es que se va consumiendo? Conforme este activo original se utilice, porque este activo original tiene una vida útil. Y imaginémonos que el activo tiene 5 años, entonces todos los años yo voy pasando una parte de superávit por revaluación a utilidades retenidas. Y dice que tengo que hacerlo a través del estado de resultados. Eso significa que yo voy a tener una depreciación para el activo original y una depreciación para el activo revaluado. Veamos el registro.
Yo ahora todos los meses voy a hacer una cuenta que es gasto por depreciación de lo que sea, no sé, gasto por depreciación de edificio. Y lo voy a llevar contra la depreciación acumulada del activo original, ¿verdad? Y la depreciación acumulada del activo revaluado. Tengo ahora dos depreciaciones y que tienen que tener mucho cuidado porque aplica todo lo de la NIC 8 de cambios en estimaciones y también le aplica todos los posibles errores que yo pueda cometer. Todos los periodos voy a hacer este asiento del gasto por depreciación normal, ¿verdad? Donde estaría combinando el activo original y el activo revaluado. Y la parte revaluada, supongamos que mi asiento es, no sé, por 600,000 colones. La depreciación del activo original es por 450,000 y la de la parte revaluada es por 150,000. La norma decía que conforme yo lo gasto, que sería este gasto por depreciación, el superávit se convierte en utilidades retenidas. Entonces tengo que hacer un segundo asiento de superávit por revaluación contra utilidades retenidas por el monto que consumí en depreciación acumulada del activo revaluado. Este segundo asiento es por el mismo monto de 150,000 colones. El mismo monto que yo coloque en uno, lo tengo que colocar en el otro, ¿verdad? Ahí no hay quite. Este tiene que ser este mismo. Porque a veces, bueno, hago esta aclaración, a veces hicieron los cálculos y les dio diferente uno al otro. Ahí, pues, para que tengan cuidado. No sé si estamos claros con esto hasta acá. Sí. Ya aquí vamos finalizando la parte de la revaluación. Vean qué sencillo. Lo que va a ser un poco costoso va a ser el cálculo, pero no importa. Es importante que pueda haber una reversión de la revaluación. ¿Qué significa esto? Yo llegué y hice una revaluación este año. Voy a traerme el mismo ejemplo que tenía. Mi activo valía, su costo fue de 1,000,000. Aquí estamos en el año 1. Año 1. El costo de mi activo es por 1,000,000. Sin embargo, su valor razonable, perdón, aquí no es costo, sería su valor en libros. Es por 1,000,000. En tanto, su valor razonable es por 1,100,000. Tengo que hacer la revaluación por 100,000 colones. Esto fue en el año 1, pero yo en el año 2 vuelvo a hacer la revaluación. Y en el año 2, el valor en libros ahora ya es un poquitito más bajo. Año 2, no sé, digamos que el valor en libros es de 900,000 colones. Y resulta que su valor razonable ahora es de 950,000. Significa que su revaluación es de 50,000 colones. Y esto hace que, bueno, tendríamos que ver cuánto es lo que se había consumido de revaluación. Supongamos que aún queda en revaluación, saldo actual, 80,000. Porque recuerden que conforme yo registro la depreciación, esa revaluación va disminuyendo. Entonces, supongamos que disminuyó a 80,000. Cuando yo hago la segunda revaluación, quedó en 50,000. Disminuyó porque el saldo ahora tendría que darnos 50,000 colones. Esto es lo que la norma considera como una reversión de la revaluación. Entre más periódica hago yo la revaluación, más puedo ver este tipo de elementos donde el activo va perdiendo más bien valor en el mercado. Puede ser tanto que la revaluación se deteriora por completo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hay dos posibilidades. La primera es una
reversión parcial, que es como esta. Vean que el saldo tendría que estar en 50,000, pero está en 80,000. Entonces yo hago este asiento para ajustar los 30,000 colones. Y lo haría por medio de 3 cuentas. Lo que es la depreciación acumulada, lo que es el superávit por revaluación y lo que es la maquinaria revaluada. Tengo que ajustar los 3 rubros para que me quede esa reversión de 30,000 colones. Pero en la segunda es una reversión total. Ojo, es una reversión total. ¿Qué significa reversión total? Que aquí no existen 50,000 colones, sino que quedó cero. Vamos a hacer por aquí el rubro. Puede ser que ahora el valor en libros, en el año 2, ¿verdad? El valor en libros es de 900,000, pero más bien su valor residual, su valor razonable es de 800,000 colones. Entonces aquí no hay una revaluación. Lo que tengo que hacer es cerrar por completo el superávit por revaluación, porque pasa de 800,000 a 0. Vean que aquí no hay. Y hay que tener el cuidado. Y por eso les dejo por aquí esta cuenta. Pérdida por deterioro y deterioro acumulado. Cuando yo tengo esta situación, básicamente tengo indicios más bien de lo contrario, que el activo ha perdido tanto valor que ahora más bien está deteriorado. Entonces, tengo que reversar, de acuerdo a la NIC 16, la revaluación, que es lo que estamos haciendo. Vean que utilizamos las mismas cuentas. Depreciación, superávit por revaluación y la maquinaria. Son las 3 mismas cuentas. Y comienzo a hacer una valoración de acuerdo con la NIC 36 de si hay un deterioro, que es el que me llevaría a realizar este registro. Pero no puedo combinarlo, ¿verdad? No es que ahí yo decía que estaba en 900,000 y pasó 800,000 y hago la pérdida por deterioro por 100,000. No, tengo que hacer el segundo cálculo, que es el de la NIC 36. Ahí paro el cálculo, hago la reversión y comienzo a analizar si de acuerdo con la NIC 36 aquel activo está deteriorado. Y aquí finaliza, digamos, la parte de la revaluación. No sé si tienen consulta, algún comentario. ¿Algo? ¿Ya lo habían visto? ¿No lo habían visto? ¿No sabían de esto? ¿Todo va bien? ¿Estamos bien? ¿Seguros? Bueno. Si todo está clarito, vamos a la otra parte. La revaluación, ya vemos que se puede hacer únicamente con la NIC 16. Si tengo ese indicio de que hay un deterioro, paso a hacer el registro del deterioro. Pero las NIC tienen una norma específica para esto, que es la norma internacional de contabilidad 36, deterioro del valor de los activos. Esta NIC 36 nos da algunos conceptos. Vean que ya todos los conocemos. Pérdida por deterioro del valor, que es una pérdida de valor que tiene el activo. Mi activo perdió valor y lo voy a hacer por medio de una comparación. El valor en libros versus su importe recuperable. Este importe recuperable no lo conocemos. Nosotros, si aplicábamos la NIC 16 para determinar el valor residuo, el valor revaluado, lo que estábamos comparando era el valor en libros con el valor razonable. Pero vean que aquí no utilizo valor razonable, sino importe recuperable. Por eso es que no es tan sencillo como nada más hacer la resta ahí y registrarla como el deterioro.
sino que hay que hacer este otro cálculo. ¿Qué es el importe recuperable? Es el más alto entre el valor en uso y el valor razonable menos los costos de venta. Vean que aquí no nos habla simplemente de valor razonable, sino un valor razonable menos los costos de ventas. Nosotros para la revaluación solo utilizamos este pedacito de aquí. Todo lo demás no lo tenemos. Y hay que tener algo ahí clarísimo. Es el más alto, es el mayor entre estos dos. El más alto. Ese es el importe recuperable. Entonces, vamos a comenzar por el valor en libros. Y el valor en libros, pues ya lo conocemos también, ¿verdad? Va a ser el costo de adquisición del activo menos su depreciación, menos su deterioro y cualquier revaluación que haya tenido. ¿Verdad? Estamos considerando deterioros y revaluaciones previas, porque el deterioro, al igual que la revaluación, puede ser que se genere en periodos posteriores. Imaginemos que este año yo hice el cálculo del deterioro del valor de un activo y hay que hacerlo con suficiente periodicidad también. Habría que volverlo a hacer. No sé, la próxima vez que tenga indicios de deterioro dentro de un año o dentro de 2 años. Entonces, cuando yo calculo el deterioro, puede ser que exista un deterioro previo o puede ser que lo que exista es una revaluación previa. Siempre vamos a tener el costo y siempre vamos a tener la depreciación. La que no sabemos es si va a tener un deterioro o una revaluación. El otro monto que nos decía por ahí era el importe recuperable, que era el valor razonable menos los costos de ventas o el valor en uso, el más alto. Pues aquí tengo un comentario. Y está bien, no hay problema. Si la clase está grabando. Entonces ahora subo el video. Entonces el valor, el importe recuperable va a ser el más alto entre el valor razonable y el valor en uso. ¿Qué es el valor razonable menos los costos de ventas? Bueno, eso va a depender. Les decía que puede ser el valor de mercado, puede ser el valor que nos dijo un perito. Hay varias formas que son las que nos determina o nos indica la NIF 13. Y en este curso no vemos esa NIF, pero esa NIF nos da varias posibilidades para determinar el valor razonable. Cualquiera de esas es posible. Las que yo mencioné son las dos más comunes, que a su vez son las que vienen en nuestros ejercicios. Y están los costos incrementales por la disposición del activo. Consideramos que mi terreno se puede vender en el mercado por 50 millones. Ese no es el valor del terreno que nosotros vamos a considerar aquí, sino que para vender esto tal vez yo tengo que contratar, por ejemplo, un agente de, ¿verdad? de ventas especializado en terrenos. Y también tengo que hacer una pauta publicitaria para poder promocionar aquella venta, que digamos, tal vez sea, bueno, consideramos que tal vez entre todo los gastos que yo tengo que incurrir y en que esa persona esté ahí por varias semanas y todo, yo estimo 2 millones. Y el valor que nosotros vamos a ocupar para nuestro análisis es el valor razonable, que es el valor en que yo podría venderlo, menos el valor de los gastos que están asociados con esa venta. Es decir, que es por la ganancia neta que yo voy a tener, que son 48 millones. Esto es un elemento que hay que tener ahí muy presente porque a veces lo hacen únicamente con los 50 millones, pero los gastos asociados, la norma nos dice que hay que incluirla, es decir, hay que incluir los 2 millones, que es lo que está o que yo tengo que incurrir para poder generar esa venta. Entonces, esa es mi ganancia neta. Y tengo que comparar este valor con el valor en uso. ¿Qué es el valor en uso? El valor en uso es
podríamos considerar que es algo más financiero. Ustedes lo habrán visto o lo estarán viendo en el curso de finanzas como un flujo de efectivo estimado de aquel activo. Ahí nos dice que es la estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera obtener del activo. No sé, es una máquina y yo considero que esta máquina todos los años nos va a generar X cantidad de ingresos y de gastos. Entonces, a partir de esa proyección, yo puedo determinar su valor en uso. Entonces, es una estimación de los flujos de efectivo. Tengo flujos de salida, ¿verdad? La parte de las salidas que están asociadas a ese activo, pero también hay unas entradas de efectivo asociadas a ese activo. Ambas están ahí. Pueden ser entradas o pueden ser salidas. Nos dice que son posibles tengo que considerar las posibles variaciones en los importes o en la distribución total temporal de dichos flujos. ¿Por qué? Porque no necesariamente las entradas son iguales. Yo podría decir que en el año que mi activo hace para 5 años, que en el año 1 me va a generar ingresos de 1.000.000, en el año 2 ya no son de 1.000.000, sino de 900.000 colones, en el año 3 ya no son de 900.000 colones, sino de 750.000, y así sucesivamente. Es decir, no es necesario que todos los años el ingreso sea de 1.000.000, sino que es el ingreso que yo estimo que va a obtenerse por ese activo. Y lo mismo con los gastos. Yo tengo que sentarme a proyectar los gastos para el periodo de vida útil del activo. Puedo decir que las salidas de efectivo relacionadas a este activo son en el año 1, 700.000 colones. En el año 2 van a ser 800.000 colones. En el año 3 van a ser 400.000 colones. Es decir, que van a ir también, pueden ir variando. Y al final es, que es lo que les digo, que aquí dice que posibles variaciones, él va a ir modificándose. Y al final es una proyección, ¿verdad? Con unos supuestos que nosotros tenemos que dejar muy bien documentados, porque ahorita vamos a ver la información a revelar. Y esto no es un invento que yo hice, sino que es una proyección que obedece a unos supuestos que yo tengo que notificarle a los usuarios de los estados financieros en las notas. También nos dice que tenemos que considerar el valor temporal del dinero representado por una tasa de mercado sin riesgo. Yo no sé si ya en el curso de finanzas lo habrán visto, pero esto es lo mismo del costo de capital promedio ponderado, donde el costo de capital promedio ponderado precisamente es el valor del dinero en el tiempo, es decir, cuánto es lo que me cuesta tener deuda y patrimonio en mi empresa, y dice que es una tasa libre de riesgo. Si nosotros tomamos el modelo de los activos de capital, es un modelo donde está libre de riesgo precisamente. Y lo que tengo que hacer es este flujo supuesto que yo proyecté, traerlo a valor presente. El precio por la presencia de incertidumbre inherente al activo y otros factores tales como la liquidez que los particulares en el mercado reflejarían. Es decir, que esta tasa de mercado tiene que contemplar todos los elementos posibles para que este flujo sea la ganancia más real que va a tener la empresa. Al final nos tiene que quedar una proyección que, bueno, eso no es sujeto a este curso, pero es algo más o menos así, donde tendría todas las entradas del activo, todas sus salidas. Voy a tener un flujo neto por año durante los años que correspondan. Y también el valor residual del activo lo voy a extraer a valor presente. Vean que por aquí tengo las entradas, las salidas, su flujo neto. Tengo una tasa que está libre de riesgo, que es con la que lo voy a descontar. Básicamente lo que voy a hacer es que todo esto lo voy a traer a valor presente, ¿verdad? Al año 0. Yo lo que estoy haciendo es la proyección de cuánto es lo que costará en el futuro y descontarlo al valor presente. Pero también hago lo mismo con el valor residual, que no sé si lo ven, está por acá. El valor residual también me lo traigo para el año 0. Esto es lo que se conoce como valor en uso y es el valor presente, el valor residual y el valor presente de los flujos de efectivo proyectados de este activo.
Reitero, esto lo van a ver más en el curso de finanzas que acá, pero aquí vamos a hacerlo como en chiquitito. Importante cuando tengo que hacer el cálculo del deterioro. Bueno, un elemento que es posible es cuando yo hago las revaluaciones y determiné que la revaluación de ocupamos revertirla. Eso es un indicio de deterioro, pero no es el único indicio de deterioro. La norma nos habla de que hay unos indicadores de deterioro externos y unos internos. A nivel externo nos dice que estas son las posibilidades. La declinación del valor de mercado. Mi activo en el mercado ahora vale menos. Entonces es posible que se haya deteriorado. Hay cambios negativos en la tecnología, mercados, economía o leyes. Entonces supongamos que yo tenía el último modelo en máquina, pero ahora esa tecnología ya no es la que se utiliza, entonces decayó. Ese es otro indicio de deterioro. El incremento en las tasas de mercado también puede hacer que nuestro activo se haya deteriorado o que el precio de las acciones de la compañía por debajo del valor en libros también se hayan reducido. Entonces, estos son indicadores de que nuestro activo podría estar deteriorado. Estos son externos, vean que obedecen a elementos del mercado. Sin embargo, también hay unos indicadores que son internos. Por ejemplo, la obsolescencia o deterioro físico del activo. Yo lo tengo ahí y yo puedo verlo físicamente, no sé, tal vez ahora se ve herrumbrado. Tal vez recibió un golpe. ¿Verdad? Ahí puede ser que el activo físicamente pues se va deteriorando. Activos que son parte de una reestructuración y se mantienen para su retiro, también muy posiblemente se hayan pues deteriorado. Y el rendimiento económico del activo es peor que el esperado. No sé, imaginémonos el ejemplo donde hicimos la proyección por unidades para el cálculo de la depreciación, que yo consideraba que eran 14.4 unidades que se iban a generar por año y que no sé, el activo no está generando esas 14.4 unidades, sino que está generando 5 unidades por año. Hay un rendimiento menor que el que debería haber tenido el activo. Aquí también existe el elemento de la reversión de las pérdidas. Como hay momentos para el cálculo del deterioro, puede ser que yo lo calculé en este periodo, determiné que se deterioró, pero en la siguiente cálculo del deterioro, ya ahora ya veo que no está y lo reverso. Las condiciones que originalmente habían generado ese deterioro se pueden eliminar. Entonces dice que esta reversión de las pérdidas por deterioro se puede generar porque hay un incremento en el importe en libros hasta alcanzar su importe recuperable. Lo que hacemos es reversar el deterioro para que llegue a su importe recuperable. No puede exceder el valor en libros que podría haberse obtenido si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro. ¿Qué significa esto? Imaginémonos que mi activo tenía un valor de 10 millones. Digamos que este fuera el valor en libros. Ahí tiene la depreciación. Y le registré un deterioro. El deterioro lo que va a hacer es que va a registrar una contracuenta que disminuye el valor en libros. Con el deterioro, el activo me quedó neto en libros en 8 millones. Si yo en este periodo hice la valoración y me quedó con un deterioro de 2 millones, su valor neto es de 8 millones. Pero en el próximo periodo yo vuelvo a hacer la valoración y descubrí que el activo ya no estaba deteriorado, yo puedo reversar el deterioro, pero yo no puedo reversarlo por más de su valor en libros, que aquí es donde yo les decía que no se pueden traslapar las normas. Y si yo determino que el activo ya no está deteriorado, yo hago la reversión para que él me quede máximo por 10 millones. Es decir, él no puede quedar por otro valor que no sean estos 10 millones.
yo solo puedo reversar los 2 millones. No sé, que ahora tal vez la depreciación me diga que el activo tiene que quedar por 8.750.000 colones. Perdón, que el activo tiene que quedarme, no sé, por 11 millones, más bien, para que no haya deterioro. Si yo al momento de hacer la valoración determino que el activo tiene que quedarme en 11 millones y estaba en 8, reverso el deterioro y quedo en los 10 millones. Lo que tendría que hacer para ver si tal vez llega a los 11 millones es aplicar la NIC 16, la parte de la revaluación. Entonces, por eso es que ya son excluyentes. La 36 es exclusivamente para el deterioro y la 16 exclusivamente para la revaluación, porque entre ellas el cálculo es diferente. Y no sé si hasta aquí estamos claros. ¿Hay alguna consulta? ¿Estamos bien? Bueno, vean que dice que se reconocerá el deterioro excepto cuando se contabilice por su valor revaluado, en cuyo caso es una reversión del superávit, ¿verdad? Que ya lo vimos en diapositivas anteriores. El registro contable aquí es un poco más simplificado porque no hay más de un modelo, es un único modelo. Cuando yo registro el deterioro, va a ser pérdida por deterioro del activo, no sé, pérdida por deterioro del edificio, por deterioro acumulado del edificio. Ahí le cambiaremos la palabra activo por el activo que corresponde. Puede ser que este se genera únicamente ahí, ¿verdad? El registro como tal del deterioro, porque yo escogí el método del costo. Entonces, pérdida por deterioro contra deterioro acumulado. Si la empresa tenía el método de revaluación, vamos a tener que registrar este segundo asiento, que es cuando tengo que eliminar un superávit, que fue el asiento que dejamos incompleto hace un rato. Si corresponde que la empresa tenía antes un superávit, tengo que eliminar el superávit con todo lo relacionado al activo revaluado. Vean que aquí está la maquinaria revaluada y el deterioro acumulado. Y registro la pérdida por deterioro. Entonces, en este caso, elimino por completo el superávit y registro ese deterioro. Si hubiera sido un deterioro parcial, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente, nada más reverso parcialmente el superávit por revaluación. No existiría esta cuenta de la pérdida si hubiese sido parcial, ¿verdad? Ni el deterioro acumulado. Solo ajusto las otras tres partidas. Y si en un periodo yo tenía el deterioro y después ya no existe el deterioro, haríamos este tercer asiento, donde elimino el deterioro. La naturaleza de la cuenta de deterioro es a la B. Para eliminarlo, lo tengo que colocar al debe. Ajusto la depreciación. Vean que ajusto la depreciación acumulada, porque cuando yo registro el deterioro, va a afectarme la depreciación. Ya lo vamos a ver en la parte práctica. Y la sumatoria de ellos dos es la ganancia en reversión de pérdida por deterioro, que sería aquí, a la vez. Es una ganancia. La llevaríamos al estado de resultados. Es muy importante que tanto este deterioro puede ser más fácil realizarlo en unidades generadoras, lo que la norma llama unidades generadoras de efectivo, porque hay activos que no funcionan, digamos, por sí solos. Imaginémonos una mesa, una silla, un escritorio no genera unidades, no genera efectivo por su propia cuenta. Pero tal vez en un laboratorio clínico, por ejemplo, aquella mesa con aquella silla y un microscopio, ya ahora sí tendrá o aportará algún valor para la institución. Hay activos que por su propia naturaleza no funcionan a menos de que estén acompañados por otros activos.
Entonces, al momento de calcular el valor en uso, la norma nos dice que podríamos agrupar activos. Nos dice que las unidades generadoras de efectivo son un grupo identificable de activos más pequeños que generan entradas de efectivo a favor de la entidad. Entonces, ahí hay muchos activos que por sí solos no generan dinero, pero acompañados de otros activos, sí. Entonces, en estos casos se identifican de manera uniforme de un periodo acto y estarán conformados por el mismo activo o tipos de activos, ¿verdad? Entonces, no es que es un grupo de activos que lo voy a tener hoy y mañana es otro grupo de activos. Es un grupo de activos que funciona en conjunto siempre. Aquí lo que tendremos es que esta unidad generadora de efectivo, yo le tengo que calcular el importe recuperable de la unidad, que es el valor mayor igual entre el valor razonable menos los costos de ventas y su valor en uso. Y se calcula de manera similar al de un activo individual, ¿verdad? Primero hago la comparación entre el valor en uso y su valor razonable menos los costos de ventas, y después haría la comparación entre el importe recuperable y su valor en libros para escoger el más bajo. Se calcula de manera similar entonces que el de un activo individual, y ojo, la vida útil que tengo que utilizar tiene que ser la más corta. No puedo, entonces tengo que ver la vida útil de todos mis activos que conforman la unidad generadora de efectivo y escoger la más pequeña. Finalmente, nos queda ver la información que hay que revelar en relación con los activos revaluados y con los activos deteriorados. Tengo que revelar el importe de las pérdidas por deterioro del valor, el importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor, el importe de pérdidas por deterioro por activos revaluados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, el importe de la pérdida es normal, ¿verdad? Si se genera una pérdida, el monto de la pérdida. El importe de la reversión es cuando yo tenía una pérdida que ahora ya no es tan grande y la reverso, y entonces va a generarme aquella ganancia que vimos hace un rato. El tercero es cuando había un superávit por revaluación, determino que hay una pérdida y entonces tengo que devolver el superávit por revaluación y reconocer la pérdida. Y como les decía, no es que la pérdida es algo antojadizo y que el valor razonable y que el valor en uso son algo que yo me invento, sino que ambos responden a un elemento muy importante. Unas condiciones que vimos en el mercado o que vimos internamente, hicimos un flujo y que ese flujo también tenía unos supuestos, y todo esto que hicimos en el análisis tenemos que revelarlo en las notas de los estados financieros, que es el cuarto punto, los supuestos para el reconocimiento de la pérdida o de su reversión. Entonces ahí habrá que hacer toda la explicación de cómo surgió aquella pérdida o de cómo se devolvió. Y básicamente ese sería los dos elementos especiales que vamos a ver en relación con los activos, lo que es el superávit por revaluación y lo que es el deterioro acumulado. No sé si hay alguna consulta. De momento solo estaríamos en la parte teórica, ¿verdad? Ya aquí vamos prácticamente terminando la clase, ya aquí no vamos a hacer ningún ejercicio, pero si Dios lo permite, la próxima clase ya iremos con la parte práctica de este tema. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, algún concepto que no queda tan claro, algún elemento.